Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis todos? Bienvenidos de nuevo a otro capitulito más de la historia del sumo. Vamos a cerrar el bloque completo. Hoy vídeo número 20. Vamos a cerrar ya toda la... bueno, por lo que se ha venido, lo que nos hemos venido haciendo desde los años 30 hasta 2010. Leonardo, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenido. Vamos a llegar hasta el año 2010, ya os digo, porque es el último año que tiene esta colección de National Art of Sumo. Es el último año que tenemos de sumo, con lo cual lo vamos a ver con, bueno, pues con el final de la época de Asasoryu, el principio ya de total y el dominio del Yokozuna Hakuho. Pero lo vamos a ver con calma, van a pasar muchas cosas todavía hasta entonces. Lo que sí está claro es que el Yokozuna Asasoryu dominaba total y absolutamente el mundo del sumo, pero había llegado ya un chavalín que se llamaba Hakuho, que empezaba a ganar combates, que ya se metía arriba, que ya era Oseki, que ya empezaba a achuchar al Yokozuna y que al Yokozuna, a Sasoryu, que era el único Yokozuna que había en ese momento, y que incluso se permitía el lujo ya de ganar su primer torneo y levantar su primera Copa del Emperador. ¿Sería capaz de hacer sombra al grandísimo Yokozuna Sasoryu? Bueno, Sasoryu había acabado el año 2006 consiguiendo la victoria, su 20º título en el, su 19º título, perdón, en el Kyushu Basho del año 2006. Nos vamos a la 14ª jornada del Hatsubasho, el torneo que iniciaba el año 2007 a Sasoryu, que se iba a enfrentar en la 14ª jornada al Oseki Tochiasuma, a hacer un Oseki que estaba ya un poco de capa caída, una de las grandes esperanzas japonesas, pero que ya estaba bastante en declive. Y a Sasoryu, que iba a conseguir la victoria para sumar un nuevo título y que va a acabar 14-1 y sumaba el título número 20 de toda su carrera. Nos vamos a ir al siguiente torneo. Tochiasuma, recordemos, era Kadoban, día 11. Se enfrentaba precisamente Tochiasuma otra vez a Sasoryu. Ha tenido un buen torneo, pero aquí a Sasoryu conseguía la victoria sobre Tochiasuma. Y Tochiasuma, de una forma quizás un poquito sorprendente, inmediatamente anunciaba su retirada de la competición. Por cierto, este torneo, mientras vemos la rueda de prensa con la retirada de Tochiasuma, este torneo lo iba a ganar Hakuho. Iba a ser el segundo título de Hakuho, por entonces Oseki. En el desempate se lo iba a ganar a Sasoryu. Nos vamos al torneo de verano del 2007, Natsubasho del 2007. A Sasoryu se enfrentaba a Hakuho, 15ª jornada del torneo. Hakuho venía de ganar el torneo anterior y ya tenía este en la mano, simplemente buscaba el Senso Yuso frente a Sasoryu. Hakuho, que ya todo el mundo daba por hecho que iba a ser promovido a Yokozuna, pero Hakuho lo quería refrendar con una victoria sobre Sasoryu. Combate muy peleado, como siempre, entre los
2 Yokozuna mongoles. Y al final la victoria y el Senso Yuso para Hakuho, que después de este torneo iba a ser promovido al rango de Yokozuna. Recuperaba el sumo 2 Yokozunas, pero eso sí, los 2 eran mongoles. Se había iniciado ya la época de declive total y absoluto de los luchadores japoneses. A partir de ahora iba a ser todo un dominio total de los luchadores extranjeros. Nos vamos al torneo de Nagoya del 2007, primer Yokozuna Tokyo-iri de Hakuho, que optaba, ya vemos, por el estilo Shiranui. Combate legendario, dice Leonardo. Bueno, no sé si llamarlo como legendario. Un gran combate, sin ninguna duda, entre Asasoryu y Hakuho. Nos vamos a la 13ª jornada. Combate entre el Sekiwoke Kotomitsuki y el Maegashira Homasho. Homasho, que era otro de los luchadores favoritos del público japonés. Kotomitsuki, que iba a conseguir la victoria. No le iba a valer para conseguir el título, porque en la última jornada iba a perder frente a Kisenosato, y eso le iba a impedir luchar por el título y meterse en un Keteisen. De nuevo, lógicamente, la última jornada, el enfrentamiento entre Hakuho y Asasoryu. Hakuho, que estaba 11-3, no tenía opciones de título. Asasoryu, con 13-1, sí perdía. Tenía que combatir contra Kotomitsuki, pero consiguió la victoria fácil para sumar un nuevo título y vengarse un poco de la derrota en el torneo anterior. Era el 21º título para Asasoryu. Lo que sí, vamos a tener otra promoción a Oseki, la de Kotomitsuki. Y Japón, que promocionaba a un luchador al segundo rango. Había 4 luchadores ya como Osekis, 3 de ellos eran japoneses, el cuarto era el búlgaro Kotoshu. Vamos al Akibasho. Vamos a ver a Takekaze frente a este hombre, al Magashira 14. Acababa de llegar Goeido, acababa de llegar a los rangos de Makuchi. Venía de hacer grandes torneos en las categorías inferiores, era otra de las grandes esperanzas del público japonés. Esa misma 11ª jornada. Asasoryu, por cierto, no participó en este torneo. Sí lo hizo, por supuesto, Hakuho, que aquí le vemos enfrentándose a Toyo Noshima. Leonardo dice: tantos flashes en ese ascenso es como presentar a una estrella de rock a un emperador. Sí, sin duda. Y la victoria de Toyo Noshima. Kimboshi para Toyo Noshima, que de aquellas era Maegashira 5. Decimosegunda jornada. Vemos a otro conocido. Seguramente muchos le conocéis a este hombre como Haruma Fuji, pero de aquellas era como Musubi y se le conocía por Ama.
Se enfrentaba a Goeido. Ahí Goeido, que pierde completamente la cara al combate y directamente le tira al suelo de no muy buenas maneras, precisamente. Ama. Victoria para el mongol. La última jornada en la que Hakuho se jugaba el título. Si no, tendría que disputar un Keteisen contra otro mongol, contra Kyokutenjo. ¿Qué tal, Irón Glacier? Muy buenas tardes. Hakuho, que conseguía el título, conseguía la victoria, un título más. Y nos vamos a Fukuoka. Día 14, Hakuho y Chiyotaikai. Asasoryu seguía sin participar en el torneo. No sé si era esta en la época, ya no me acuerdo, no me acuerdo por las fechas y demás. Pero no sé si era la época en la que Asasoryu estuvo sancionado por aquel lío de irse, tener una lesión, irse a jugar un partido, etcétera, etcétera. De luego, aquello lo aprovechó perfectamente Hakuho para conseguir otro título más. Y cambiamos de año, nos vamos ya al 2008. Asasoryu, que volvía al dojo. Cesario dice: Haruma Fuji tenía poco peso, pero siempre hacía la lucha difícil. Muy cierto. Omar Gerena, ¿qué tal? Buenas tardes. Irón Glacier, Hakuho en su máxima forma, nada que hacer contra él. Y peor que se iba a poner. Bueno, aquí tenéis otro ya conocido, Kisenosato, enfrentándose a Asasoryu y ganándole además de forma clara y contundente. Esta derrota de Asasoryu iba a hacer que el título se lo acabara llevando en este torneo Hakuho. Tercer torneo consecutivo que se llevaba Hakuho, que empezaba ya a amenazar el reinado de Asasoryu, que tenía 21 títulos. Hakuho todavía sumaba solo 6, pero empezaba a amenazar el reinado de Asasoryu. Aquí vemos el último combate en el que Hakuho iba a conseguir la victoria que le iba a dar el título. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas tardes. Irón Glacier dice: solo 6. Sí, solo, evidentemente, si comparas lo que tienes ahora, es cierto que solo hay que entrecomillarlo. Casi nada. Vamos a Asasoryu cómo levanta a Hakuho, pero al final Hakuho se rehace, consigue la victoria y el título. Vaya combatazos, cierto. Eran grandísimos combates los de Asasoryu y Hakuho. Nos vamos al Harubasho del 2008. Kotoshogiku, de aquella Sekiwoke, enfrentándose a Asasoryu. Kotoshogiku, que se acaba de retirar hace bien poquito y que aquí conseguía la victoria sobre el Yokozuna. Nos íbamos a volver a ir a la última jornada. Irón Glacier dice: he visto varias veces en resúmenes de la rivalidad Hakuho-Asasoryu. Tremendo los combates, sí, sin ninguna duda. Tremendos los combates entre estos dos auténticos monstruos. Si Asasoryu hubiera estado más tiempo como Yokozuna, no sé yo lo que hubiera pasado con los récords de Hakuho, pero
La vida es la que es. Aquí desde luego se volvían a enfrentar por el título en el Haru Basho del 2008 y aquí el que ganaba era Sasoryu, que lo festejaba de esta manera, tampoco elegante, pero bueno, a Sasoryu es que era así. Él y sumaba un nuevo título para poner fin a esa racha negativa que tenía. Nos vamos al Natsubasho del 2008. Aquí está el búlgaro Kotoshu, ya era Oseki, se iba a enfrentar al Sekiwoke Ama. Victoria de Kotoshu. Que con ese señor que veis ahí es su padre. Porque con esta victoria Kotoshu se aseguraba el título. Era el primer título de su carrera. Y curiosamente acabaría siendo el único. Ahí saludando al antiguo Sekiwoke Kotonowaka, que ya era su shisho. Era Sadogatake Oyakata. Y en la última jornada se iban a enfrentar como siempre a Sasoryu y Hakuho. Sin nada en juego más allá que el honor de ganar el último combate del torneo entre los dos Yokozuna. ¿Qué? Una miradita, que se han echado Hakuho y a Sasoryu. ¿Cómo se le ha revuelto Hakuho ahí como diciendo, ¿qué coño haces, tío? ¿Quién fue el primer luchador no japonés en ganar un torneo? Pregunto a Margerena. Fue Takamiyama, un hawaiano, que lo hizo en los años 70. De memoria no te sé decir cuándo fue, pero en los años 70 consiguió el título. Fue el primero en conseguirlo. Nos vamos al Nagoya Basho del 2008. Combate entre Sasoryu y Tochi Nonada. Quinta jornada. Dice Cesario, no sé ustedes, pero salen chispas en mi móvil ver estos dos luchando. Sí, sí. Tremenda la lucha, sin ninguna duda, de estos dos. Combate que vemos largo, ya habéis visto que se ha cortado, ahí han hecho un pequeño corte a la mitad. Y a punto de irse al suelo. ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? Tengo mis dudas, porque la gente ve que ha sido Tochi Nonada. Creo que los árbitros lo han señalado, pero va a haber mono ahí. Ahí tenemos a Takanohana, ya había adelgazado. La verdad es que adelgazó rapidísimo Takanohana. Y el título que se lo daban, el combate se lo daban a Tochi Nonada. Este torneo de Nagoya se lo iba a llevar Hakuho con Senso Yuso. El siguiente, el Akibasho, también se lo llevaba Hakuho. Y vamos a dar un salto al Kyushu Basho para ver el enfrentamiento entre el Oseki Kotomitsuki y el Sekiwoke Ama. La victoria que iba a ser para Ama, que iba a forzar un Keteisen, un desempate en este Kyushu Basho del 2008 con Hakuho. Sasoryu no había participado en este torneo. Y aquí vamos a ver el desempate entre los dos mongoles, entre Hakuho y Ama. Como siempre, Ama muy ágil. Era más pequeño, más bajito, más ligero que sus rivales y lo intentaba aprovechar. Con el tiempo luego fue ganando bastante más corpulencia. Ahí se deja ganar el maguashi interior por Hakuho, y ya sabemos lo que es Hakuho cuando te consigue un doble agarre. Aún así,
peleadísimo, el combate, agarrando ahí del cuello a Ama para tratar de tirarle al suelo y al final conseguirlo. Muy peleado, pero al final el título que se lo llevaba Hakuho, y eso sí, Ama iba a conseguir la promoción al grado de Oseki e iba a cambiar su nombre por el de Haruma Fuji, porque el que sería conocido a partir de entonces. Está el nuevo Oseki Haruma Fuji. Y su primer combate en el Hatsubasho del 2009. Se iba a enfrentar al Maegashira Yoshikaze. No iba a ser, ya adelanto, un buen torneo este para Haruma Fuji. De hecho, iba a perder de esta forma su primer combate como Oseki. Iba a acabar el torneo con un pobre resultado de 8-7. Pero bueno, al igual que Chiyo Taikai y Kaio, que acabarían también con 8-7, Kotomitsuki lo hizo todavía peor porque solo ganó 2 combates y se acabó retirando. Es decir, los Osekis estaban un poquito flojos por aquel entonces. Nos vamos a la 15ª jornada. A Sasoryu, que llegaba invicto, se enfrentaba a Hakuho con una derrota. Hakuho necesitaba ganar para forzar el Keteisen y lo conseguía. Así pues, íbamos a tener otro combate entre los dos Yokozuna. En el que, bueno, pues veríamos a ver si Hakuho era capaz de endosarle la segunda derrota consecutiva a su compatriota, o si a Sasoryu en cambio se la devolvía. Mucha mejor posición de Sasoryu de salida, y eso al final iba a acabar dando la victoria. Nuevo título para Sasoryu. Sumaba ya 23 títulos el mongol. Vamos a Osaka, el Harubasho, última jornada, de nuevo a Sasoryu y Hakuho. Aquí había ya poco que dilucidar. Hakuho llegaba ya como campeón a este combate. Leonardo dice, mucha rivalidad, se nota como Hakuho no le caía bien a Sasoryu. No, tenían cierta rivalidad, sí. Bueno, es que a Sasoryu era muy particular. Era un gran luchador, pero era muy, muy particular. Y Hakuho, que aquí sin más conseguía el Zenso Yuso, victoria para él, nuevo título para Hakuho. Era ya el 10º, colocaba con dobles dígitos. Vamos al Natsubasho, se enfrentaban Haruma Fuji y Hakuho. Los dos llegaban invictos a esta jornada. Hakuho, fijaros, Haruma Fuji, fijaros cómo intentaba siempre alejarse lo más posible, como estira los brazos y demás para intentar evitar que el rival le pille
el Mawashi, el cinto. Pero ahí le sorprende Hakuho para conseguir la victoria. Se quedaba como líder en solitario. El problema para Hakuho era que al día siguiente iba a perder contra el búlgaro Kotoshu. Os acabo de hacer spoiler porque no me he dado cuenta de que este combate lo ofrecían a continuación. Bueno, pues os pido disculpas, os he hecho spoiler, pero este combate en el que Hakuho rozaba el Zenso Yuso, fijaros, frente a un Kotoshu que estaba 8-5. Y sin embargo la victoria iba a ser para el búlgaro. Y eso iba a hacer que Harumafuji volviera a empatarle en lo más alto de la clasificación. De tal forma que tanto Harumafuji como Hakuho acabaron este torneo con 14-1 y tuvieron que enfrentarse en un Keteisen para ver cuál de los dos se llevaba el título de este torneo de verano del Natsubasho del 2009. Pues ahí les tenemos a los dos. A ver si Hakuho era capaz de repetir la victoria o por el contrario Harumafuji había aprendido y encontraba la manera de derribar a su compatriota. Fijaros como Hakuho trata de enganchar. No, ahí has pillado Sagari, amigo. ¡Ay, cómo te ha pillado la pierna! Y tocó con la mano, me parece, el suelo. Así pues, victoria para Harumafuji y primer título en la carrera de Harumafuji. Primer título para el mongol. Precisamente vemos el combate entre Harumafuji y... Bueno, perdón, antes vemos la entrega de la Copa del Emperador a Harumafuji. El primer título, ya digo, que conseguía el mongol en su carrera. Nos vamos al Nagoya Basho. Ahora sí vemos el combate entre Harumafuji y Asa Soryu. Los dos renqueantes. 8-4 estaba Harumafuji, 9-3 Asa Soryu. Ninguno de los dos estaba como para tirar cohetes, no estaba haciendo un gran torneo. Asa Soryu que trataba de levantar a Harumafuji, pero se mantenía bien. Cesario dice: qué época aquella, lástima para los luchadores japoneses, es que eran muy inferiores, es que era una época brutal de los luchadores mongoles. Bueno, por la victoria que era para Asa Soryu, Harumafuji iba a acabar aquel torneo con 9-6. Todas sus opciones de ser promovido a Yokozuna se desvanecieron, la verdad que bastante pronto. Y el último combate, que iba a enfrentar a Hakuho y a Asa Soryu, con el búlgaro Kotoshu esperando, porque Kotoshu llevaba 13 victorias. Esperaba una victoria de Asa Soryu para poder forzar un Keteisen con Hakuho. Hakuho, en cambio, necesitaba la victoria, necesitaba ganar a Asa Soryu para, sin más, sumar otro título más. Combates como siempre muy peleados los dos. Entre Hakuho y Asa Soryu. Cesario dice: es como el bueno, el malo y el feo. Pues no es una mala, no es una mala definición, no es una mala comparativa. Y la victoria, y veis, para Hakuho, que se va hasta la segunda fila rodando. Alguno le ha parado con la cara. Y Hakuho, que sumaba otro título más, y eran ya 11. Poco a poco iba acercándose, aunque todavía Asa Soryu iba a tener cosas que decir, como en el siguiente torneo, el Aki Basho. Hakuho, que se iba a enfrentar sexta jornada al Magashira 2 Shotenro,
Le iba a sorprender Shotenro. Victoria para él. Esta, por cierto, Cesario Sportivo de Harumafuji el bueno, Asasorio el malo y el feo el boss. Lo has dicho tú, no yo. Yo no he sido. Bueno, esta derrota de Hakuho iba a ser la única del torneo. Hasta el final iba a forzar un Keteisen. Pero antes vamos a ver un combate entre el estonio, el Komusubi Baruto, que ya estaban llegando a la parte alta. Se iba a enfrentar al Oseki Kotomitsuki. Baruto, que si no hubiera tenido problemas de lesiones en las rodillas hubiera podido llegar muy arriba, porque era un prodigio también físico, que conseguía aquí la victoria. Pero la verdad es que fue un luchador, aparte de que era un luchador tremendamente volcado con el sumo, adoraba el sumo, siempre lo dijo, para él era una auténtica suerte estar en ese mundo, pero no tuvo suerte con las lesiones. Bueno, nos vamos a la 15ª jornada. Asasoryu, que llegaba invicto, Hakuho con una sola derrota, la que vimos antes contra Shotenro, con lo cual Hakuho necesitaba la victoria y la conseguía de forma expeditiva para forzar el Keteisen, para forzar el desempate. Así que habría otro combate más entre Yokozuna. Sin duda los dos mejores luchadores. ¿Con qué edad se retiró Asasoryu? Ahora te lo digo, Iron Glacier, porque lo vamos a ver enseguida. Y ahora te lo confirmo. Mientras vemos la pelea entre los dos. Y la victoria para Asasoryu. Ya decíamos que no te podías para nada despistar. Asasoryu se retiró con 30 años. Estaba mirando ahora mismo. Nos vamos al Kyushu Basho, al torneo de Fukuoka del 2009. 14ª jornada. Hakuho, que se enfrentaba a Kotomitsuki. Aún tenía algunos años para conseguir, claro, si es que el problema de Asasoryu fue su comportamiento, porque estaba casi en el pico. Por eso decía yo antes que hubiera sido muy bonito haber podido disfrutar unos cuantos años más de esa rivalidad entre Asasoryu y Hakuho. Seguramente, a lo mejor ahora no estábamos hablando de tantos récords de Hakuho, a lo mejor estábamos hablando de ellos de Asasoryu. ¿Quién sabe? Kotomitsuki, que trata de levantar a Hakuho y al final el que se va al suelo es el japonés. Victoria para Hakuho, que iba a llegar a la 15ª y última jornada con opciones de conseguir el Censo Yuso, porque el título ya lo tenía. Los subcampeones de este torneo, por cierto, iban a ser Miya Biyama y Tochinoshi, que estaba por entonces como Megashira 8 y que fue subcampeón de este torneo. Asasoryu, que aquí no tenía ninguna opción ya, se enfrentaba a Hakuho simplemente para tratar de evitar el Censo Yuso de su compatriota. Como siempre, muy
de poder entre los dos luchadores. Y la victoria finalmente para Hakuho, Senso Yuso para él. Y nos vamos a ir al torneo con el que se va a cerrar el Hatsubasho del 2010. Se cierra toda esta serie de vídeos. No tenemos el 2010 completo, el último que tenemos era el del Hatsubasho. Vemos la tercera jornada, enfrentamiento entre Chiyo Taikai, que había caído al rango de Sekiwoke, frente a Kaio, caía derrotado. Y después de haber perdido el rango de Oseki y empezar el torneo con 3 derrotas, Chiyo Taikai, que anunciaba su retirada, dejaba a los japoneses sin uno de sus Osekis, de sus antiguos Osekis, porque entonces ya era Sekiwoke. Pero ver a estos dos luchadores en su pico de forma es espectacular, dijeron Glacier. Puede que sea la rivalidad con más nivel entre luchadores de la historia del sumo. Bueno, es posible, es posible. Taiho tuvo muy buenos luchadores también en aquella época. Es que cada época es distinta. No te puedo decir. Pero sí que era una enorme rivalidad. Eso sí que está claro. Eso sí que es verdad. Bueno, séptima jornada. Se enfrentaba Hakuho contra el ya Sekiwoke Baruto. Por número de torneos casi seguro, es posible, eso sí, por número de torneos puede que sí. Y la victoria que iba a ser para Baruto. Un Baruto además que iba a conseguir un muy buen resultado en aquel Hatsubasho. Iba a acabar con 12 victorias. Iba a acabar siendo subcampeón. Haruma Fuji y Asa Soryu en la 14ª jornada. Siempre fijaros lo bajo que tiende a ir siempre Haruma Fuji para mantener con su cuerpo lo más alejado posible a su rival. Es que Asa Soryu tenía ya un buen doble agarre. Haruma Fuji, eso sí, que trataba de mover a Asa Soryu. Pero ahí le iba a fallar la rodilla, se iba a ir al suelo. La victoria que iba a ser para Asa Soryu, que se iba a enfrentar en la última jornada a Hakuho. Llegaban los dos con 12 victorias, al igual que Baruto, el estonio. Lo que pasa es que, claro, al tener que enfrentarse entre estos dos... no, perdón, lo he mirado yo mal. 13 victorias para Asa Soryu, 11. No, era Yayuso para Asa Soryu. Lo había mirado yo al revés, perdonadme. Es cierto, tenía ya el título en la mano Asa Soryu. Y la victoria, eso sí que se lo iba a llevar Hakuho. Pero bueno, una victoria más de honrilla. Porque el título se lo iba a llevar Asa Soryu. El 25º y último título de la carrera de Asa Soryu. ¿Por qué? Pues porque nada más acabar el torneo saltaba el escándalo de que Asa Soryu había tenido una pelea en un bar de noche, que había golpeado al dueño, que había montado un circo de tres paredes, y la Kyokai dijo: hasta aquí hemos llegado. Y directamente le dijeron: o te retiras inmediatamente de motu propio o te expulsamos nosotros. Básicamente fue así. Con lo cual, 2 días, fue una cosa así muy rápido. El 4 de febrero, ahí está puesto, directamente
Asasoryu anunciaba su retirada. Se iba con 25 títulos a sus espaldas. De aquella es el luchador más laureado de la historia. Nos quedábamos con un solo Yokozuna, que era Hakuho, y con la retirada del Yokozuna Asasoryu ponemos el punto y final a la historia de el sumo, que espero de verdad que os haya gustado y espero que la hayáis disfrutado tanto como yo haciéndola.